El expresidente Francisco Sagasti lanzó un mensaje, un llamado al diálogo y a proteger la institucionalidad. No hizo un mayor desarrollo de esto, era un 1 de enero, nos imaginamos que no quiso complicarnos la vida en el feriado con un mensaje muy desarrollado, pero lo tenemos aquí para que desarrolle lo que quiso decir. Gracias por acompañarnos, expresidente Francisco Sagasti. Buenas noches, Fernando, y a todos los televidentes y oyentes de RPP. Justo yo estaba dando la última noticia del día, que ha sido la decisión del Poder Judicial de imponer 18 meses de prisión preventiva a un policía acusado de haber matado, asesinado, más allá de lo que era su compromiso de resguardar el orden, a una persona en el Cusco. Cuando sucedieron estas protestas y hubo tantas muertes, ¿usted qué pensó? ¿Que se llegaría a hacer justicia? Bueno, yo creo, en primer lugar, lo que sentí es un terrible dolor, y muchísima pena y rabia, ¿no? Porque esto no tenía por qué haber sucedido, ni mucho menos. Y yo espero que aquellos responsables, y como usted ha dicho, Fernando, en todos los niveles, asuman sus responsabilidades ante la justicia más pronto que tarde y que no demore demasiado. Cualquier persona que haya leído en detalle los informes sobre lo que sucedió durante esos días de represión por parte de las fuerzas del orden a los manifestantes y ver el detalle cómo fueron asesinadas algunas personas, creo que solo le queda indignarse. ¿Se refiere a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No, me refiero a lo que cita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son los informes de la Fiscalía y algunos informes de la propia policía. Y de la Defensoría, ¿no? Y la Defensoría también. O sea que la Comisión no tiene a nadie. Ellos tienen que en el Perú, ellos tienen que utilizar la información oficial. Usted, cuando era presidente, hubo un paro agrario que se tornó violento por momentos y hubo 3 víctimas, ¿no? Usted, en su libro, que lo estaba revisando ahora, Gobernar en tiempos de crisis, menciona ese caso y dice que fueron ciudadanos que fallecieron debido al uso no autorizado de armas de fuego por efectivos policiales. Así fue, efectivamente. Mire, yo creo que hay una cosa muy clara, y creo que eso marca la diferencia entre lo que hicimos en el gobierno de transición y emergencia y lo que han hecho otros gobiernos, ¿no? En primer lugar, no cedimos a las presiones que recibimos muchísimas, no solamente a través de los medios de comunicación, sino con llamadas a la ministra de Defensa, al ministro del Interior. Nunca me llamaron a mí por el momento, para sacar a la Fuerza Armada, al Ejército. Y la decisión que se tomó políticamente es que no. El Ejército está entrenado para matar. El Ejército tiene una función en una situación de conflicto violento, de reprimir mediante el uso de armas de fuego, y para eso son entrenados. El sacar al Ejército en una situación como esa hubiera definitivamente llevado a una tragedia. Lo que hicimos fue tomar la decisión de que el Ejército entraría solo después que la policía haya despejado las carreteras y simplemente para resguardar que no la vuelvan a invadir. Y aún así, lamentablemente, hubo 3 muertos. Bueno, los 3 muertos, que como se explica en el libro y está disponible en todas las informaciones, fueron el resultado de 2 policías que sin autorización usaron armas de fuego cuando no era necesario y que no siguieron el protocolo establecido de 5 pasos antes de utilizar las armas de fuego. Mucho después, acabo de ver hace unas 4 o 5 semanas, que los expertos en balística han determinado que las armas de fuego que usaron estos 2 efectivos que causaron las muertes eran sus armas personales, que no se deben llevar. Los efectivos solamente pueden utilizar armas de fuego que han sido proporcionadas por, en este caso, la policía, y eso no se hizo. Claro, ahora, siempre pueden haber conflictos que se tornen violentos y un efectivo policial con o sin autorización, de pronto, cumpliendo los pasos que debe cumplir,
muere alguien. Y esto puede llevar hasta generar una responsabilidad penal si es que la justicia actúa de una forma un tanto compulsiva, distorsionada, politizada, quién sabe, puede llevar hasta comprometer a un presidente. Le pregunto, casos como el de Dina Boluarte, que está acusada ya constitucionalmente por homicidio calificado, ¿no generan una complicación para el ejercicio de la presidencia? Mire, no sé en este caso, yo no estoy al tanto de los detalles, pero sí puedo decir algunas cosas. Aquellos que, como hemos tenido la oportunidad de conocer cómo operan las Fuerzas Armadas, cómo opera la Policía Nacional, en mi familia mis dos abuelos han sido militares, un bisabuelo militar, uno peleó en la batalla de Tarapacá, otro peleó en la Primera Guerra Mundial. Durante la época del gobierno militar tuve la oportunidad de conocer a muchos militares, o sea que más o menos entiendo cuáles son los límites que un presidente democrático y civil debe mantener en su relación con la Fuerza Armada. Y eso tiene que ser una relación de respeto mutuo, ¿no? A mí, por ejemplo, jamás se me hubiera ocurrido sacar al ejército, como se hizo, tengo entendido que en Cusco y en Juliaca. En Ayacucho fue. En Ayacucho, en perdón. Cusco y Juliaca no. No, en Ayacucho. Fue solo en Ayacucho y el resultado fue fatal. Fue fatal a eso. Bueno, no lo hubiéramos hecho eso de ninguna manera, pero tampoco se me hubiera ocurrido dar una conferencia de prensa en Palacio exponiendo a los altos mandos de la Fuerza Armada para que ellos expliquen lo que van a hacer. Recordemos, que yo tengo muy presente eso porque contrastó con lo que me parece debiera ser la práctica normal. Un presidente no tiene por qué exponer ni al comandante general ni al encargado de las operaciones militares en un área a hablar con un PowerPoint explicando lo que han hecho delante del presidente del Consejo de Ministros, que dicho de paso, era ministro de Defensa. Claro, entonces ahí cuando digamos ocurrieron estos no se cumplió eventos. la precaución de, bueno, pagar la responsabilidad política sacando al ministro responsable de esa área. Al contrario, lo que se hizo fue elevarlo a primer ministro. A primer ministro. Entonces, hay ciertas cosas que no, me parece que no corresponden. Y en ese sentido, yo creo que hay un problema serio de exponer a las Fuerzas Armadas, que tienen una función muy clara, que han trabajado contra la subversión de una manera ejemplar en muchos casos, con excesos que ellos mismos han reconocido. Entonces, yo creo que ahí hay que tener bastante cuidado en la manera en la cual se utiliza tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. Y esto requiere un estilo de liderazgo político que sabe mantener el respeto, sabe mantener el apoyo a la función que deben realizar estas instituciones en situaciones de emergencia como las que vivimos. Y fuera de esta relación con las Fuerzas Armadas y el discurso que entiendo usted me podría decir con esta puesta en escena de llamar a los efectivos del orden que expliquen, podría estar coadyuvando a una atmósfera de represión violenta, ¿eso es lo que me quiere decir? No, yo simplemente no estoy tratando de explicar nada, eso es su conclusión. Yo estoy describiendo lo que ha sucedido. Usted conoce, yo generalmente y todo el tiempo, generalmente en cualquier situación y todo el tiempo, digo las cosas como son y no trato de inferir algo que vaya más allá de los hechos. ¿Usted cree que la presidenta Dina Boluarte ha afianzado su liderazgo en estos últimos meses? Mire, nunca un expresidente debe opinar sobre el estilo de liderazgo del presidente en ejercicio. Así es que me disculpa, Fernando, esa no es una respuesta que no le he dado a usted y a ningún entrevistador. Le voy a preguntar por lo que anuncié al comienzo y que es la razón por la que lo hemos invitado, su mensaje del 1 de enero. Allí usted dijo que hay que llamar a un diálogo sin divisionismo. Pero eso hay que mostrarlo con ejemplos, ¿no? Ahora le pregunto, desarrollando su mensaje, ¿usted mismo sería parte, por ejemplo, de algún grupo de ciudadanos de distintos matices que se reúnan con otros, dando muestra y ejemplo de esa
Mire, voluntad de diálogo? yo creo que es muy interesante su pregunta, pero preferiría contestarla indicando de que esto es posible y que se ha hecho, y que lo hicimos en el gobierno de transición y emergencia. ¿Usted recuerda los enfrentamientos que había en el gobierno anterior entre el sector privado, la academia, el gobierno con respecto al tratamiento de la pandemia? ¿Recuerda usted todos esos enfrentamientos y críticas? ¿Qué fue lo que hicimos? Llamamos a todos a la mesa. Trabajamos juntos con todos. Se puede hacer eso con un liderazgo político abierto, dispuesto a escuchar a todos, no a imponer su punto de vista, que base sus argumentos en hechos, en situaciones concretas, y no simplemente en arrebatos o suposiciones o creencias de un tipo. Entonces, en primer lugar, esto es posible. Entonces, la primera cuestión sería ver quiénes están ahora ejerciendo el liderazgo político, si tienen ese interés en primer lugar y esa capacidad, o si prefieren vivir en un clima de confrontación. Si eso no sucede, yo creo que hay otros espacios en los cuales se puede hablar de una convergencia de puntos de vista. Bueno, en el Congreso pareciera que se ha acabado ese ciclo de confrontación que usted vivió cuando era congresista, y cuando fue presidente también usted tuvo 4 mociones que no eran de vacancia, que eran de censura de la mesa directiva, pero como algunos razonaban que al ser usted, al haber sido miembro de la mesa directiva, entonces la moción de censura era como una moción de vacancia. O sea que hubo confrontación. No tanto como con Martín Vizcarra, pero hubo confrontación. Ahora pareciera que estamos en un ciclo de mayor armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también esa armonía tiene un costo, ¿no? Porque... Bueno, se ha olvidado usted del gobierno del presidente Castillo, que hay una confrontación muy grande. Claro, hay una confrontación muy grande. Muy fuerte, así, yo creo que eso... Pero tampoco es conveniente tener con lo que está sucediendo en la actualidad. Mire, de una manera u otra, como dije en un artículo que escribí hace poco, lo que ha sucedido desde fines de julio de 2021 a la fecha, es que de una manera directa e indirecta, el país está siendo gobernado por los 2 partidos que pasaron a la segunda vuelta, directamente a través de Castillo, indirectamente a través del Congreso en este momento. Entonces yo creo que toda la ciudadanía puede haber visto con claridad cuáles han sido los estilos de gobierno y los resultados de los partidos políticos, agrupaciones políticas o acuerdos entre diferentes partidos que pasaron a la segunda vuelta. Segundo, además de eso, hemos visto cómo quienes se enfrentaban ideológicamente de una manera terrible durante el proceso electoral, después ahora van de la mano en proponer leyes que básicamente destruyen la institucionalidad, tratan de tirarse abajo la separación de poderes. Entonces, y están en la misma mesa directiva, se refiere a Fuerza Popular y a Perú Libre. No solamente en la misma mesa directiva, una cosa es acuerdos políticos en base a programas e ideas, otra cosa son acuerdos políticos en base a conveniencias, en base a intereses muy puntuales y específicos, que como ya hemos visto, van, reducir el periodo para la colaboración eficaz, en fin, una serie de cosas que básicamente hacen que algunos congresistas, algunos con decenas de carpetas fiscales e investigaciones, ahora estén simple y llanamente libres. Pero esto es el resultado de este acuerdo. Por lo tanto, aquí yo veo al Ejecutivo como mirando un juego de ping-pong entre estos dos que se ponen de acuerdo, y simplemente lo que se está tratando es de durar el mayor tiempo posible. Entonces hay un estancamiento. Hay un estancamiento. En esa armonía, entre comillas, de poderes hay un estancamiento. Definitivamente. Y ahí es un estancamiento en una situación para el país que es realmente terrible. En primer lugar, la inseguridad ciudadana ha aumentado a niveles intolerables para todos. No puede ser que veamos todos los días asesinatos, extorsiones, sicariatos, jóvenes menores de edad que por unos cuantos cientos de soles asesinan a otra persona. No podemos estar viendo eso todo el tiempo. No podemos estar viendo mujeres asesinadas delante de su casa simple y llanamente porque no pagaron una extorsión o algo así. Entonces, hay un problema de seguridad gravísimo que no está siendo tomado en cuenta
ni por el Ejecutivo, ni por el Congreso. ¿Cómo debiera ser tomado en cuenta? ¿Empoderar más al ministro del Interior? ¿Crear alguna Bueno, en primer figura lugar, poner un especial? ministro del Interior que tenga una idea clara de lo que hay que hacer. Que no se improvise como Que no parece haber como sido hemos improvisado. estado viendo, ese, se ¿no? está improvisando. No solo eso, mire, en el gobierno de transición y emergencia que me tocó dirigir, dejamos listo y armado el plan Mariano Santos. Un plan que demoró 3 años para poder reestructurar la Policía Nacional. Empezando por las escuelas, que desde 14 creo que había escuelas de policía, reducirlas al número más razonable, con realmente profesores de primer nivel, y no como parece ser en Y que a algún usted caso. le costó su primera crisis, ¿no? Porque tuvo 3 ministros del Interior, pero luego hubo Bueno, estabilidad mire, con José Eliche. definitivamente, cuando uno ejerce el poder y la autoridad a nivel de presidencia, tiene que estar dispuesto inmediatamente que comete un error a reconocerlo. De nada sirve taparlo. No. Cometimos un error, lo corregimos inmediatamente. Con un segundo error, ¿no? Porque Bueno, con un duró segundo, pocos días. a la tercera va la vencida. A la tercera. Bueno, es que en eso consiste, Fernando, el ejercicio del poder responsable. Admitir que uno se equivoca e inmediatamente cambiar la situación. Pero volviendo al caso de la policía, hay un plan perfectamente definido para poder renovar la Policía Nacional. Empezamos tímidamente a hacer algunos esfuerzos, pero eso en el gobierno que me siguió realmente se vino abajo. Pero digamos, no hay que inventar la rueda. Y también sabemos que lo que se requiere es, y eso se hizo por parte del ministro del Interior con toda claridad, estar detrás de los comandantes generales, de los comandantes de las regiones, llamándolos todo el tiempo, preguntándoles cómo está la situación, mostrando interés, sabiendo hacia dónde deben orientarse las cosas y dando lineamientos de política e informando de vez en cuando al Consejo de Ministros, al presidente y a la primera ministra. Entonces hay un problema de liderazgo en el tema tan preocupante de la inseguridad. Definitivamente. ¿También lo hay en el tema de la economía? Definitivamente. Realmente uno queda totalmente desconcertado. Mire, yo no sé cómo llamarlo, una especie de juego de sombras, sainete, de que renuncio, no renuncio, se suelta, viene que ve otros ministros, por favor. Estamos por en ejemplo, una situación económica crítica. Como expresidente le pregunto, ¿usted hubiera hecho esto de reunirse con 2 exministros de Economía sin que lo sepa su ministro de Economía? ¿Le hubiera hecho esto a Waldo Mendoza, que fue de su ninguna ministro? manera. De ninguna manera. Esas son cosas que no se puede hacer. Pero mire, el problema económico es muy, muy serio. Ha aumentado la pobreza. La gente tiene hambre en este momento. Y aquí estamos en un juego de que la fiscal hizo esto, que el otro hizo allá, que la Junta Nacional. No, perdón, aquí realmente tanto el Congreso como el Ejecutivo definitivamente no están prestando atención a los 2 problemas centrales que tiene la ciudadanía en el momento: seguridad y economía. Y hay un tercero que está detrás de todo esto, que corrupción. Es la lucha contra la corrupción, que suele estar además en los sondeos cuando se le pregunta a la gente por sus preocupaciones principales, siempre están esos 3. Por supuesto. No, yo puedo decir con toda propiedad y con todo orgullo que en mi gobierno no tenemos un solo ministro denunciado por corrupción, que nunca vino a Palacio ni me reuní con un contratista del Estado, ni con un proveedor del Estado, ni tampoco se hizo en la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, Fernando, nos podemos gobernar bien. No tenemos que estar condenados a esto. Y ahora el problema es cómo hacemos para salir de ese estancamiento, ¿no? Que ese pacto tácito de supervivencia entre el Congreso y el Ejecutivo se convierte en una suerte pues de alianza proactiva, digamos, con agenda, ¿no? Bueno, como dije en el artículo, nos tienen de rehenes a todos los peruanos. Es un acuerdo que en este momento está hecho entre 2 instituciones, el Ejecutivo y el Legislativo, al cual aprueban solo 1 de cada 10 peruanos. Y que todo el mundo percibe que no están prestando atención a los problemas centrales. Entonces, ¿cuál podría ser el concurso de instituciones de la sociedad civil, la academia, gremios de trabajadores y de empresarios que probablemente tengan más representación que esas instituciones, que esos poderes del Estado? ¿Cuál podría ser el concurso? Mire, yo creo que ya han empezado, hay muchas iniciativas en marcha de conversación, de diálogo.
hay que también tomar en cuenta que todos estamos cansados, ¿no? Es decir, la pandemia nos ha dejado realmente unas secuelas horribles, terribles a todos. Fue una tragedia que no debió haber sucedido e hicimos lo posible por enfrentar esa situación tan grave. Pero la pandemia, la crisis económica, está poniendo a todos en una situación casi como una olla de presión. Todavía no, pero si esto continúa así, la situación puede volverse muy grave. ¿Qué habría que hacer? Yo creo que independientemente de cuando venga un cambio de gobierno, si haya elecciones anticipadas o en el 2026, Fernando, hay que estar preparado. Y estar preparado significa tener planteamientos claros y respuestas a los problemas que estamos heredando de este Congreso, de este Ejecutivo y también de otras instituciones del Estado. Ha dicho que lleguemos o no al 2026. ¿Eso significa que usted podría apoyar una propuesta de adelanto de elecciones? ¿O más bien cree que podría suceder al margen de que usted esté de acuerdo con ello? Yo me remito a lo que he dicho. Yo en marzo del año pasado y en abril del año pasado escribí 2 artículos en los cuales propuse eso como una salida todavía en la época del presidente Castillo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, estamos ya a puertas de las elecciones, la situación es distinta, la crisis económica es mucho más profunda. Hemos visto cómo las normas electorales han sido modificadas y cambiadas por el Congreso de una manera inconveniente, o sea que realmente ese adelanto de elecciones habría que mirarlo. Por eso le digo que independientemente se adelante o no, quién sabe qué puede pasar, puede haber desde una renuncia hasta una vacancia, en fin. Mire, si una cosa que sabemos en el Perú, puede suceder cualquier cosa, y generalmente sucede. Entonces, lo que quiero decir es que hay que estar preparados. Y estar preparados significa tener, en primer lugar, una idea clara de quiénes pueden formar parte de esta convergencia. ¿Quiénes? Exacto. ¿Qué gremios? Mire, yo creo que ya tenemos un ejemplo clarísimo. El que incluso ha salido a las calles a marchar. La CGTP con... CGTP y el gremio de construcción civil con la Capeco. Con Capeco, ¿no? Bueno, que ahí tienen un trabajo bien interesante. De muchos años. Único, bueno, porque no conozco otros casos, pero... No. Lo importante de esto, Fernando, es que ellos nos han demostrado, así como hemos tratado de mostrar en otros campos, que las cosas se pueden hacer bien. Entonces yo creo que esa posibilidad de juntar, siempre y cuando se abandonen posiciones maximalistas, siempre y cuando se deje de descalificar al otro porque dijo esta... No, aquí lo que importa son los hechos, los actos, y yo creo que es posible juntar desde algunas posiciones de que van, digamos, más reformistas a otras un poco más conservadoras de una manera razonable. Por ejemplo, este grupo que ya han marchado juntos, han hecho un meeting juntos, ¿sería interesante que vayan a conversar con el Congreso a plantearles una agenda, por ejemplo? Me parece que es una de varias opciones, pero yo creo que la primera tarea sería ampliar ese grupo, porque pueden entrar también otras organizaciones gremiales, sobre todo también organizaciones de las regiones. No nos olvidemos de las regiones. Ahí yo creo que tenemos en diferentes partes de nuestro país movimientos regionales de la sociedad civil. Por ejemplo, una cosa que cuando hablo de seguridad, no puede ser que veamos el asesinato con impunidad de tantos líderes en la zona de las comunidades nativas. ¿Quiénes son los asesinos? Son los explotadores del oro ilegal, de la tala ilegal, en fin, de la cocaína, de las drogas, etcétera. Y sin embargo, ¿cuántos tenemos? Ya más de una docena en el último año y medio. ¿Qué hemos hecho? Entonces, esos movimientos regionales tienen que estar incorporados en esta convergencia de puntos de vista, de intereses. Y que estos sectores le digan al Congreso que su agenda no puede ser defenestrar a la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo. Bueno, mire, ese es uno de muchísimos puntos, ¿no? Mire, hay una cosa que noté, y discúlpeme que la mencione porque la he visto recién hace un par de días, ¿no? Ha sido... el cuánto en el Congreso, a la hora de aprobar el presupuesto público, se aprobaron demandas específicas de los congresistas. A pesar de que el Congreso se supone no tiene capacidad de gasto, bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que no tiene capacidad de gasto este año, pero sí para el futuro.
por favor. En otras palabras, le está devolviendo algo que la Constitución de 1993 prohibía. ¿Sabe usted a cuánto ascienden estos pedidos de cada congresista para satisfacer su ego y su proyectito aquí, asegurarse quizá votos en las siguientes elecciones? A 12.277 millones de soles. Sí, no, y lo que sé es que el Congreso ha aumentado su presupuesto del 2023 al 2024 en 23%, y el presupuesto de la República ha aumentado solo en 12%. Ya. Y sabe una cosa, para que mire, compare los 12.277 mil millones de soles con el estimado que hicimos cuando hicimos el informe final para la reforma del sistema judicial. Me tocó a mí como presidente cerrar el ciclo del diseño de la comisión especial para reformar el sistema de justicia. Y trabajamos todos, nosotros completamos las 4 últimas sesiones y contratamos a un experto con el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo para ver el costo de una reforma judicial integral. En 5 años era 4.000 millones de soles. O sea que con una tercera parte de los que congresistas se han asignado para sus proyectitos en cada una de sus áreas, hubiéramos podido venir a lo largo de 5 años un poder judicial moderno y eficiente. Y un ministerio público solvente, ¿no? Porque estamos saliendo de la crisis, todavía no salimos de las revelaciones sobre quién era Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Bien, mire, ahí ya esto está en proceso. A mí hay varias cosas que me desconciertan. Por un lado hay una investigación y una suspensión, y la investigación sigue su curso natural. Yo me he tomado el trabajo de ver cuál es el procedimiento que se debe seguir, y lo que he visto y consultando con algunos expertos es que la Junta Nacional de Justicia ha seguido de una manera bastante rigurosa el procedimiento establecido. Sin embargo, vemos por el otro lado un ruleteo, como le llaman, por lo menos en la prensa, de amparos aquí, amparos allá, para impedir algo que por un lado se plantea un ruleteo de amparos y al mismo tiempo se dice que quiero ser investigada. Entonces eso me deja a mí una sensación un poco compleja, un poco contradictoria, y yo creo que lo apropiado es dejar que siga el curso. Bueno, se ha llamado a la Comisión para la Reforma de la Justicia, que se va a reunir el 9 de enero, que precisamente se conmemora la matanza esta en Juliaca. Bueno, mire, no sé si es la Comisión de Reforma, la Comisión Especial de Reforma del Sistema Judicial cerró sus labores durante mi gobierno. Y preparó un informe. Claro, esto es el Consejo para la Reforma de la Justicia. Que, esta es otra, bueno, claro, no sé, ahí no conozco. Es esta instancia que se llaman a los actores del Bueno, pero de es la otra, justicia, es que es la otra presidenta. Pero no es judicial, para la reforma del sistema. Esa es otra cosa, Consejo Nacional, es diferente, ¿no? Por eso quisiera separar. Lo que quiero plantear es lo que hubiéramos podido tener si se hubiera avanzado con el informe final de la Comisión para la Reforma del Sistema Judicial en comparación a lo que tenemos. O sea, ahora. los planes hay, los diagnósticos están hechos, mire, y esa comisión tendría que recogerlo. Mire, en justicia, en la policía, el plan están ya listos. Dejamos políticas armadas en el tema urbano y en otros temas. Las han dejado de lado, y lo peor de todo es que muchos congresistas y ministros ni siquiera saben que existen. ¿Y usted quiere seguir participando en política? Mire, nunca voy a abandonar la política en el sentido de ser una persona que trata de buscar opinión, de formar opinión, de dirigir, de invocar. ¿Y la política partidaria, su relación con el Partido Morado? Yo soy miembro del Partido Morado. ¿Sigue siendo militante? Soy militante del Partido Morado, nunca he dejado de ser militante del Partido Morado. ¿Pero está compenetrado con el partido ahora? Ahora tengo entendido que el partido está iniciando un proceso de renovación institucional con miras al futuro. He conversado con el presidente, hay un tema muy interesante y muy importante que es actualizar y ampliar los documentos doctrinarios del partido. A mí me tocó la tarea de coordinar la preparación del ideario, coordinar la preparación del documento sobre el republicanismo morado, coordinar la preparación del documento Cómo gobernar, que dicho sea de paso fue lo que hicimos en la realidad.
cómo gobernar. Y por último, coordinar con muchísimas personas el plan para las elecciones congresales. ¿Julio Guzmán ya está apartado del Partido Morado? Mire, yo lo he visto en Washington, que he estado allá, hemos conversado un par de veces, pero no en su libro es interesante esa parte, cuenta que lo primero que le pasó cuando fue elegido presidente fue una reunión con Julio Guzmán. Que me la pidió Julio Guzmán y vino a mi casa. Y le planteó que el gobierno no tuviera relación con el partido. Bueno, ¿no? Podía separar, y yo, cualquiera lo entiende, ¿no? La situación crítica que teníamos en ese momento, por eso dijo Juan de la Puente que yo soy el único presidente elegido por sus enemigos políticos, porque realmente en ese momento no había vacunas, crisis económica, protestas, elecciones a porta, en fin, todo el paquete completo. Y yo entiendo que en una campaña electoral el presidente del partido, que es el candidato, no quiere haberse manchado con lo que se hubiera esperado. Quería resguardar sus posibilidades electorales. Yo lo entiendo eso perfectamente y accedí inmediatamente a su planteamiento. Eso sí, tuvimos la suerte, porque yo venía del Congreso, que varios miembros, y no todos de la bancada del Partido Morado, continuaron apoyando la labor. Y además de eso, miembros de otras bancadas también se sumaron y si bien no teníamos una bancada en el Congreso, por lo menos teníamos algunas voces realmente con influencia para poder llegar allí. ¿Y no descartaría ser candidato si se lo plantearan? ¿Candidato a qué? ¿A presidente? No, ya no, mire, no, ya no. ¿Suficiente? No solo es suficiente, pero hay que ser realista. Yo tengo 79 años. Si las elecciones son en el 2026, tendría 82. Tendría que hacer una campaña a los 80 años viajando por todo el país. Y luego, después de eso, gobernar desde los 82 hasta los 87 años. Por favor. Yo creo que hay gente con mucho más energía, con mucho compromiso, tanto compromiso como el que tengo yo, pero lo que sí podría hacer es apoyar a alguien que lo haga. ¿Alguien que tenga qué perfil? ¿Cuál podría ser el perfil que nos convenga? El perfil está descrito en mi libro. Es una persona, y perfectamente trato de indicar que respete la Constitución, que tenga el bien común totalmente honesto, libre de cualquier cuestionamiento ético, capaz de movilizar voluntades y concertar. Y para movilizar esas voluntades y concertar hay que hablar con la voz alta. No necesariamente, gritar no significa convencer a nadie. Lo que hay que tener es la mente abierta. Mira, hay una cosa muy clara que yo aprendí hace muchos años de un querido amigo y maestro de la época del gobierno militar, el general Jorge Chávez Quelopana, que fue jefe del Instituto Nacional de Planificación y era compañero de mi padre de colegio, ¿no? Y una vez cuando le pedí consejo, cuando iba a dar unas negociaciones internacionales, dije, ¿qué me aconseja, Jorge? Mira, me dijo, lo más importante en cualquier situación de negociación, de conversación, es hacerte respetar. No busques que te guste, no busques agradar, busca que te respeten. Entonces, creo que lo más importante en este proceso de diálogo es hacer que lo respeten. ¿Y cómo se logra eso? Respetando al otro. ¿Cómo se genera confianza? Dando confianza. Si se la traicionan, es otra cosa. ¿Y cree que ese líder que se haga respetar necesita aliarse con otros? ¿Sería bueno que haya una alianza? Definitivamente, yo creo, mire, yo creo que va a ser necesario. Si cuando tenemos alrededor de 25 partidos políticos ya aptos para participar y la posibilidad de tener 25 candidatos, eso parece un cuy en tómbola, más o menos, ¿no? Porque nadie sabe qué va a resultar y probablemente terminen en la segunda vuelta con un porcentaje bajísimo los dos que representan grupos extremos. Entonces, lo que es absolutamente necesario es concertar voluntades, buscar procesos de convergencia sin, digamos, ¿cómo le puedo decir? Sin dejar de lado a nadie, pero en función a ideas concretas como las que he descrito al principio. ¿Qué hacer con seguridad? ¿Qué hacer con la economía? ¿Qué hacer con corrupción? ¿Cómo reformar la policía? ¿Cómo reformar la justicia? Todo eso está. Y con esas ideas yo creo que podría armarse un grupo, eso sí,
ojalá que sea solo una o dos candidaturas presidenciales y no listas 20. al Congreso. Muchas gracias, expresidente Sagasti. Terminamos la entrevista con un ritual del programa, que son las cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, partir y escoger una? Y leerla. A ver, ¿qué pensamiento le salió? Mira, qué interesante. El fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo con más experiencia. Por eso dije en ese momento que uno tiene que aprender de los errores, aprender de los fracasos y no tratar de taparlos. Tiene que reconocernos rápidamente y enmendar el rumbo. Y es de la historia del Perú también. La carta es un recuerdo del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, expresidente Sagasti. Y